ese sonido de la campana comienza la procesión de entrada de la misa con el canto alrededor de tu mesa. Como digo, esta fiesta surge en la Edad Media, en el siglo XIII, y la primera vez que se celebró fue en Lieja, en Bélgica, en 1246. Luego la fiesta como tal fue instituida por el Papa Urbano IV en 1264. Y uno de los aspectos más conocidos de la celebración de hoy es la música que todos conocemos, que fue compuesta no la música, sino la letra, lógicamente, por Santo Tomás de Aquino, que compuso el oficio y la misa propia de este día. Himnos como el Pange Lingua, el Tantum Ergo, que todos conocemos, otros menos conocidos, como es la secuencia Laudación, que ha sido también musicalizada por tantos autores a lo largo de la historia, el canto Panis Angelicus, también conocido por todos, la versión de César Franck, tan habitual en escucharla en determinadas celebraciones, o el Adoro te devote, también de Santo Tomás. Hemos visto en imagen al coro de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, dirigido por don Félix Castedo, el maestro de capilla de la catedral, y también al órgano está don Roberto Fresco, el organista titular de la Catedral de la Almudena. Juntos y a veces sin vernos celebramos. Junto con el señor cardenal concelebra también el nuncio de España, también el nuncio de Rumanía, don Miguel Mauri. Y vemos ya cómo acceden antes de comenzar la incensación, también uno de esos elementos unidos en la liturgia para subrayar la presencia del Señor. De hecho, los elementos que se suelen incensar en la celebración son aquellos que hacen referencia a la presencia del Señor. En la celebración se comienza celebrando el altar, porque el altar pues no es una mesa más. El altar representa a Jesucristo y por eso se inciensa también al comienzo de la celebración y se inciensa también en el momento de la presentación de las ofrendas durante el canto de ofertorio. También se comienza incensando la cruz que preside el presbiterio. Ese incienso que sube al cielo es signo también de la alabanza y de la adoración que dirigimos a Dios y especialmente hoy a Jesucristo presente en la Eucaristía. Junto con el señor cardenal, como he dicho, concelebra el nuncio de Rumanía, don Miguel Mauri, el nuncio en España, Renzo Frattini, también el obispo auxiliar de Madrid, don José Cobo, así como distintos miembros del cabildo de la catedral y sacerdotes que han querido unirse a la celebración. También hay una representación de las autoridades municipales del Ayuntamiento de Madrid que hemos estado también viendo en los primeros bancos de la catedral. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, cobra su relieve el mandato del Señor.
haced esto, la Eucaristía, en memoria mía. Alegrémonos todos en el Señor, comensales suyos. Entremos en su presencia dándole gracias. Celebremos con gozo el sagrado banquete memorial de Jesucristo, de su Pascua y prenda de vida eterna en el reino glorioso. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escuchamos el canto del Kyrie, el Señor ten piedad, en un modo oriental, una obra compuesta por el maestro de capilla de la Catedral de Madrid, Félix Castedo. Del Gloria, el canto de alabanza, también conocido por todos, la versión de Francisco Palazón.
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Tras la oración de inicio de la misa, la oración colecta, escuchamos la primera lectura del libro del Génesis. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado tus enemigos, y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. El Salmo responsorial, que es el Salmo 109, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. La segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 11. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios.
El canto del Aleluya, que es la aclamación que precede al Evangelio. Cristo como pan vivo bajado del cielo es una idea central hoy en este día, que recuerda también ese pan bajado del cielo al maná que recibió el pueblo de Israel en el desierto, un alimento para saciar el hambre del hombre y un alimento que también está prefigurado en el relato del Evangelio que vamos a escuchar de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día que comenzaba a declinar, entonces, acercándose, los 12 le dijeron: «Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadle vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente», porque eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos, para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. Volvemos a escuchar la aclamación del Evangelio, el Aleluya, mientras el cardenal besa el libro y imparte la bendición con el Evangeliario, el libro de los Evangelios. Y a continuación va a pronunciar la homilía. Querido señor nuncio de Santidad en España, querido señor nuncio Miguel Mauri, nuncio en Rumanía, querido don Antonio, obispo emérito de Ciudad Real, queridos obispos auxiliares, don Santos y don José, querido vicario general, vicarios episcopales, hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, queridos miembros de la corporación municipal que os hacéis presentes en este día entrañable para todos nosotros. Queridos presidente de la Asamblea de Madrid, don Juan Trinidad Marcos,
querido don Jorge, general de brigada, general jefe del segundo del mando aéreo general, muchas gracias por su presencia. Queridos hermanos y hermanas todos, es un día entrañable para nosotros. En el misterio de la Eucaristía, Dios se muestra tan cerca de nosotros, Dios con nosotros y entre nosotros. Dios acompañando al hombre, dándole su aliento y su vida, siendo su alimento y su sustento. Es algo que nunca en mi vida, cada vez que celebramos la fiesta del Corpus Christi, puedo olvidar. Viene a mi mente y a mi corazón. Quizá me vienen aquellos recuerdos cuando estudiante de teología leía el sermón del Corpus cuando San Tomás de Aquino tomó del quinto libro del Pentateuco el texto en el que se expresa la alegría de Israel por su elección. Dice así: ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está nuestro Dios? Queridos hermanos, esto es lo que expresamos también nosotros en esta fiesta del Corpus. ¡Qué pueblo! El pueblo del Señor, tan grande, tan maravilloso, que puede decir que tiene cerca, a su lado, que pueda establecer una comunión con nuestro Dios. Por eso quiero acercar a vosotros tres realidades que me parece que son esenciales y que acabamos de escuchar en la palabra de Dios. Somos bendecidos, queridos hermanos, bendecidos por Dios en primer lugar. En segundo lugar, sintamos el gozo de la presencia real de Cristo entre nosotros. Y en tercer lugar, vivamos esa comunión con Cristo, que Él nos sana, Él nos alimenta, Él nos vincula a Él y por Él nos vincula a todos los hombres. Benditos y bendecidos por Dios. Hoy también nosotros, como nos decía esa primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis, sentimos la alegría que sentía Melquisedec, rey de Salem, y bendecimos a Dios, creador del cielo y de la tierra, porque Dios está con nosotros, porque podemos ver y contemplar cómo el Hijo de Dios, revelador del rostro de Dios, se queda con nosotros, prolongando así su presencia iniciada en la Encarnación, en el misterio de la Eucaristía. Es Dios mismo el que se queda con nosotros, y esto lo celebramos. La presencia real de Cristo en el misterio de la Eucaristía no es algo pasivo, sino que es una fuerza que nos coge y nos absorbe y nos introduce en ella. Qué bien lo expresó San Agustín en su devoción a la comunión. Antes de su conversión, San Agustín había caminado mucho sobre la corporalidad del misterio cristiano, pero tuvo una voz en lo más profundo de su existencia que le decía: yo soy el pan de los fuertes, cómeme, pero no serás tú el que me transformes a mí, sino que seré yo quien te transformaré a ti en mí. Queridos hermanos, esto es lo que estamos celebrando, bendecidos, porque este Dios se acerca a nuestra vida, se acerca a lo más hondo de nuestra existencia y nos cambia, nos hace ser Él en medio de los hombres. Quiero agradecer sinceramente, y lo he dejado para este momento, a quienes están representando a Cáritas Diocesana aquí esta mañana y que habéis visto que a la entrada hay una propaganda de Cáritas. Porque, queridos hermanos, si no nos transformamos, como decía San Agustín, transformados todos nosotros a ti,
transformados en Él. Y entonces ocupados de todos los hombres y de todas sus necesidades. En nuestra relación con Cristo el centro es Él. Él es el protagonista. Cuando comulgamos, verdaderamente eso quiere decir que somos despojados de nosotros mismos y asimilados a Él y por Él, que somos hechos uno con Él, a través de Él con la comunidad de hermanos, bendecidos. Y por eso esta mañana nos surgen a nosotros también decir aquellas mismas palabras de San Agustín, cuando dice, sin miedo, tarde te amé, hermosura tan antigua y siempre nueva, tarde te amé. He aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me llamabas, me gritabas y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Hoy el Señor, queridos hermanos, viene a curarnos la ceguera, a decirnos que está a nuestro lado, que si le acogemos a Él en nuestra vida, seremos Él en medio de los hombres. Y Él sana, Él cura, Él da libertad, Él engendra relaciones de comunión con todos los hombres. Bendecidos, somos bendecidos, hermanos, en este día y en esta fiesta. Somos benditos porque el Señor nos pone en el camino de buscar y de encontrarnos con la verdad que es Cristo, para vivir el bien. Estamos siempre impulsados por el deseo incansable de vida, de saber cómo vivir, de conocer la realidad profunda del hombre, las necesidades urgentes del ser humano. Qué bueno es que este Dios se haga cercano a nosotros y nos haga ver el rostro humano de Dios. Encontrarnos con Dios que nos abraza, que nos guía, que da sentido a la historia, que da sentido a nuestra vida personal y colectiva. Bendecidos. En segundo lugar, queridos hermanos, estamos celebrando la presencia real de Cristo, abiertos a la libertad en comunión con Él. Hemos escuchado en la segunda lectura que hemos proclamado estas palabras del apóstol Pablo. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. En el lenguaje bíblico, cuerpo significa la totalidad de la persona, en la cual lo corporal y lo espiritual son inseparables. Precisamente por eso, esto es mi cuerpo, significa esta es la totalidad de mi persona. La índole de esa persona la experimentamos a partir de las palabras que siguen, que se entrega por vosotros. Es decir, el ser de esa persona es un ser para los demás. Y queridos hermanos, ¿lo veis? La lógica que tienen esas palabras que nos decía San Agustín cuando escuchó en lo más profundo, cómeme, porque no serás tú el que me transformes, seré yo quien te transformaré a ti en mí. Queridos hermanos, esto es la totalidad de la persona del Señor, que se entrega y me transforma en ser para los demás, de tal modo que su esencia más íntima la constituye el entregarse. Y se trata de una persona en su integridad, una persona que está abierta, que se entrega, que comparte, que se da, que libera, que enriquece, que nos hace ver en los demás hermanos. Queridos hermanos, hace años leía de Albert Camus cómo describía la situación trágica de la relación humana, hablando de esa relación como si dos personas estuvieran separadas por la pared de cristal de una cabina telefónica. Se ven, pero no se comunican. Están próximos, pero esa pared les hace mutuamente inaccesibles. Así permanece el ser humano sin la comunión con Dios, vivida
y realizada en Cristo. Es cierto, el ser humano puede vivir centrado en el cuerpo material y cerrarse egoístamente de tal manera que el cuerpo es obstáculo y barrera para la comunión. Pero puede vivirse de forma contraria, abriéndose a la libertad, abriéndose al otro porque es mi hermano sin más, como expresión de libertad del hombre que se entrega. Precisamente de esto hablamos cuando decimos que Cristo ha resucitado, que con Cristo hemos resucitado nosotros. Sí, queridos hermanos, Jesús fue absoluta entrega de sí mismo. Por eso, haber resucitado significa ser susceptible de comunión, estar abierto, ser Él que se regala. Y hay que comulgar es entrar en una comunión con Cristo y significa entrar por Él, el único que puede superar los límites, abrirnos a un horizonte amplio y total hacia los demás, el único que nos entrega la resurrección, que hace que nos abramos a todos los hombres, que nos abre a la libertad y a la comunión con todos, a darnos por todos en lo que somos, sin guardar nada, es Jesucristo nuestro Señor. De ahí que la presencia real de Cristo para nosotros es absolutamente necesaria para entender que es la abertura a la libertad donde vivimos esa comunión de la que nos habla el resucitado. Queridos hermanos, la presencia real de Cristo nos exige vivir en la humildad de la fe, es decir, en la humildad de la encarnación de Dios, que debe corresponder con la humildad de nuestra fe, esa que abandona la soberbia, que se inclina entrando a formar parte del cuerpo de Cristo, que vive con la Iglesia y solo así entra en comunión concreta con el Dios vivo. Nos lleva a vivir para los demás, siempre. Esto nos lo hace entender mejor unas palabras también del propio San Agustín, queridos hermanos, cuando nos dice en las confesiones: aterrado por mis pecados, por la carga de mi miseria, había trazado en mi corazón y pensado en huir a la soledad, pero tú me detuviste y me animaste diciendo que Cristo murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que por ellos murió. Qué palabras, queridos hermanos. La presencia real de Cristo no nos cierra en nosotros, nos abre a la comunión, nos quita de la soledad, nos quita de huir de los demás, incluso de aquellos que a mí a lo mejor no me parece. Pero, queridos hermanos, Cristo murió por todos, para que todos los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que por ellos murió. Vivir con humildad, sabiendo que tenemos la vida de Cristo, queridos hermanos, que tenemos esa vida, y esa vida nos hace entender el sermón de la montaña. ¿Os dais cuenta, queridos hermanos, que en el sermón de la montaña Jesús habla: dichosos los pobres, los que sufren, los que lloran? Hay un catálogo de situaciones que pueden corresponder a las nuestras. ¿Por qué se sentían felices aquellos hombres? Porque la primera bienaventuranza es Cristo mismo. Y cuando uno se encuentra con la primera bienaventuranza, uno rompe con todos los límites que tiene y logra acoger la verdad de este Jesús que se entrega por todos nosotros, queridos hermanos. Y en tercer lugar, vivamos en la comunión. Habéis escuchado el Evangelio: sanados, alimentados, vinculados a Cristo, que se entrega por nosotros, que nos cura, que nos salva y nos vincula a vivir en la comunión con todos los hombres. Cuando decimos, después que esté presente el Señor en el altar,
¿este es el sacramento de nuestra fe? ¿O este es el misterio de nuestra fe? Con esta expresión decimos inmediatamente después de la consagración que proclamamos el misterio celebrado. Sí, que manifiestamos la admiración en esa conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Realidad que supera toda comprensión humana. Por eso, cuanto más vivamos en la fe de la Eucaristía, el pueblo de Dios, más profunda será nuestra participación eclesial, porque vivimos en la comunión con Cristo, y la participación en la realidad social que nos toque vivir. La Eucaristía, queridos hermanos, es constitutiva del ser y del actuar de la Iglesia. Nos lo ha dicho el Evangelio que hemos proclamado. Jesús se puso a hablar y curó a los que lo necesitaban, pero además se da a sí mismo. No basta decir y curar, es necesario dar todo lo que uno es. Se dio en la divinidad, se dio en la resurrección y lo hizo en la realidad que tenían. Solamente había 5 panes y 2 peces, pero se entregó a todos y cada uno y era una multitud. Los apóstoles no lo podían hacer. Como nosotros, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, dijeron los apóstoles. Queridos hermanos, Jesús sí lo puede hacer, porque en manos de Dios y de la mano de Dios todos pueden comer y saciarse. En el día del Corpus Christi, Cáritas nos recuerda esta realidad. Curemos, hermanos, hagamos obras, pero solamente serán verdaderas si las hacemos en una comunión viva con nuestro Señor Jesucristo, entrando en su resurrección, viviendo eucarísticamente, eucaristizar nuestra vida, nos decía San Manuel González, el obispo del Sagrario. En la antigüedad cristiana se designó con las mismas palabras Corpus Christi, el cuerpo nacido de la Virgen María, el cuerpo eucarístico, el cuerpo eclesial de Cristo. Qué bonito es esto, queridos hermanos. ¿Sabéis lo que somos? El cuerpo eclesial de Cristo. Que cuando salimos, hacemos lo que hemos vivido en la comunión con Cristo. Decimos en la segunda plegaria eucarística que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. La Eucaristía incluye la unidad, no la dispersión. Queridos hermanos, sed hombres y mujeres de comunión. El que acoge a Cristo en su vida no puede poner barreras, no puede tirar y derribar puentes, no puede poner muros, no puede estar en sospecha permanente. El que acoge a Cristo sabe que hunde sus raíces en la comunión con Él, como la Iglesia. Una Iglesia que hace y vive desde esa novedad radical que se nos entrega en la Eucaristía. Yo os invito hoy a contemplar este misterio. La Eucaristía nos compromete y nos llena y lleva al servicio de los demás, al testimonio, a la solidaridad con los hermanos, a la vivencia en definitiva del amor nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En este día del Corpus, queridos hermanos, yo pongo a toda nuestra Iglesia diocesana, a toda la Iglesia, en manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen del Almudena. La decimos, danos tu mano, Santa María, guíanos para que aprendamos de ti a contemplar a tu Hijo, a experimentar su cercanía hacia nosotros, a divinizar desde la comunión como Él nuestra humanidad y hacer las obras que Él realizó. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que Cristo resucitado
que se hace presente realmente en el misterio de la Eucaristía, nos haga sentir el gozo de la comunión, por supuesto, de su presencia real y de esta bendición que nos hace a todos nosotros. Queridos hermanos, que seguís esta celebración a través de televisión, de 13 Televisión, que sintáis el gozo también de encontraros con Jesús. Cambia nuestra vida, cambia la relación, cambia el modo de convivir nosotros. Por eso el pasear por las calles hoy a nuestro Señor es una manifestación pública de que es posible un cambio en lo más profundo del corazón del hombre para darnos la mano todos y mirarnos como nos mira Cristo, como hijos de Dios y como hermanos de todos los hombres. Amén. Con estas palabras de saludo también para quienes estamos siguiendo la celebración por 13TV, ha concluido en Dios, el cardenal la homilía y escuchamos del cielo y de la tierra. el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí al venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que da alimento a todo viviente. Por la Santa Iglesia, para que fortalecida con el pan de la vida, camine por el mundo anunciando con las palabras y las obras el Evangelio de la salvación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sacerdotes, ministros del altar, para que se conformen siempre más al misterio que celebran para la alabanza de Dios y la edificación de su pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los niños, que participan por vez primera en el banquete de la Eucaristía, para que crezcan en sabiduría y gracia, dando testimonio en la familia y en la Iglesia de la alegría pascual. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos se glorían del nombre cristiano, para que en la Eucaristía, signo y vínculo de unidad, recompongan la plena comunión de fe y de amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que mientras partimos el pan de la vida eterna, aprendamos también a compartir el pan terreno y a socorrer a los hermanos que viven en la necesidad o en el dolor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que observando fielmente el mandato de tu Hijo, celebra el memorial de su obra hasta que Él vuelva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos ahora el canto colecta es para Cáritas del ofertorio, interpretado por la coral de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Ego sum panis vivus, yo soy el pan vivo, de Palestrina. Mientras vemos cómo una familia se dirige al cardenal para presentar las ofrendas, esas ofrendas que son principalmente el pan y el vino, que serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es importante esta dimensión de recibir las ofrendas del pueblo. Las ofrendas son presentadas ante el altar para después convertirse en ese alimento que también el señor cardenal nos ha recordado en la homilía.
Una homilía que ha girado en torno a tres realidades esenciales, según aparece en la palabra de Dios de hoy. Somos bendecidos por Dios, en primer lugar. El segundo punto es sentir el gozo de la presencia de Cristo entrando en él. Y el tercer aspecto nos invita a cambiar nuestra vida, a vivir esa comunión con Cristo que nos ama, nos alimenta y nos vincula a Él, y a través de Él nos vincula a todos. El misterio de la Eucaristía, nos ha recordado don Carlos, nos recuerda que Dios está tan cerca de nosotros, está con nosotros y entre nosotros. Nos acompaña, nos da su aliento, nos da su vida y sobre todo nos da su alimento. Hoy subrayamos esta realidad en la celebración de Jesucristo como alimento y sustento para la vida. Un alimento que llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Con ese sermón de Santo Tomás, que no solamente compuso los himnos y los cantos para este día, sino también obras sobre la Eucaristía. La alegría que nosotros experimentamos nos recuerda la alegría de Israel por su elección, como decía Santo Tomás. Qué nación tan grande ha tenido dioses tan cercanos como nuestro Dios. Esa realidad la vivimos también nosotros en esa procesión del Corpus, que tiene ese sentido profundo, una procesión que nos quiere mostrar que Dios se ha hecho cercano a nosotros, que Dios continúa con nosotros el camino iniciado por la encarnación, que nosotros sentimos la alegría igual que experimentó Melquisedec cuando bendecía al Dios creador de todas las cosas. Es el Señor el que nos transforma, es el Señor quien dice: seré yo quien te transforme a ti. Esa voz que escuchó San Agustín y que a nosotros nos permite comprender cómo el Señor nos hace ser Él en medio de los hombres. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede propicia a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Comenzamos la plegaria eucarística, la gran oración de bendición, Levantemos el corazón. por la que serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo los dones del pan y del vino. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz, se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan un mismo mundo. Así pues nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable,
para que impregnados de la suavidad de tu gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Escuchamos el canto del Santo, este canto de los ángeles que precede el momento central de la celebración de la Eucaristía, ese momento en el que también mostramos nuestra adoración a Jesucristo presente en la Eucaristía a través del gesto de arrodillarse. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él viene, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con este solemne amén concluye la plegaria eucarística, la oración central de la misa, y ahora comienza el rito de comunión con el rezo del Padre Nuestro. La presencia de Jesucristo en el misterio de la Eucaristía adquiere una hondura especial la oración que sale de sus labios, porque solamente con Cristo, en Él y por Él, podemos decir esta oración, que nos convierte también en hermanos de todos los hombres y que nos ayuda a ver que necesariamente tenemos que decirle al Señor: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Delante del Señor decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Tras el gesto del intercambio de la paz, vamos a escuchar el canto del Cordero de Dios, el canto que está unido a ese momento tan importante de la fracción del pan, un gesto que también, como se nos ha transmitido, realizó el mismo Señor, que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Por eso es uno de los gestos que no pueden pasar desapercibidos en la celebración eucarística, la fracción del pan acompañada de este canto del Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero que ha sido inmolado y que ha sido entregado por nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Comienza la comunión. Primero comulgan los obispos y sacerdotes celebrantes y luego será distribuida la comunión. En este momento... Si alguna persona celíaca desea comulgar, por favor se acerca aquí a esta parte de adelante. En este momento, como digo, que tiene gran importancia, fundamentalmente también hoy, donde toda la palabra de Dios y toda la celebración hace referencia a Jesucristo como alimento que nos transforma. Durante la comunión escucharemos el canto Antes de ser llevado a la muerte de Alberto Taulé, es el compositor del canto de la comunión, y después también escucharemos el Ave Verum de Elgar. Otra de las dimensiones importantes de la Eucaristía que nos ha recordado el cardenal en el segundo punto es sentir el gozo de la presencia real de Cristo que entra en nuestra vida. Es estar abierto a la libertad y en comunión con Él, con una idea central: es Cristo que se entrega. Esta palabra de entrega es una clave para comprender lo que significa la Eucaristía. Nos ha recordado don Carlos que el cuerpo de Cristo abarca todo en la Biblia, la dimensión corporal y la dimensión espiritual inseparable, y que ahí está la totalidad de Jesucristo. Y esa totalidad en Jesucristo se explica como la entrega, como un ser para los demás, nos ha subrayado. Y ese ser para los demás de Jesucristo es lo que nos hace también a nosotros ser transformados en ser para los demás, en ser personas dispuestas a la entrega hacia los otros y que nos hace ver en los demás hermanos. Con estas palabras también del filósofo Albert Camus, que expresaba la situación trágica de la condición humana, poniendo ese paralelismo entre una cabina de cristal donde dos personas se pueden ver pero son inaccesibles mutuamente. El que entra en comunión con Cristo rompe esa barrera, pasa de ser alguien cerrado a alguien abierto, se convierte en apertura hacia los demás. Estar en comunión con Cristo es participar de su vida de resucitado. Si Jesucristo ha resucitado, también nosotros hemos resucitado con Él. Y por eso recibimos una llamada especial a estar abiertos, a ser personas que podamos entrar también en los demás, a romper esas barreras que nos pueden separar de los demás. Jesucristo es el único que hace posible darnos a los demás sin guardarnos nada. Ha sido otra de las expresiones que ha utilizado don Carlos. Y esto se resume también en la humildad de la fe. Vivir la humildad de la fe es participar también de la humildad de Dios que se ha encarnado, que se ha hecho pequeño.
es vivir también en el cuerpo de la Iglesia. También nos ha recordado don Carlos que antiguamente se hablaba de cuerpo de Cristo, no solamente para hacer referencia a la Eucaristía, sino también para hablar del cuerpo de la Iglesia. La Iglesia se definía también como cuerpo de Cristo, porque en realidad es participar de lo mismo. Vivir la comunión no es solamente recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, sino también estar en comunión con la Iglesia. La invitación a la comunión supone también no vivir ya para sí, con palabras de San Agustín, sino para aquellos por quienes Cristo murió. En definitiva, por esta comunión somos sanados, somos alimentados, con esa expresión que escuchamos cada día en la celebración de la Eucaristía: este es el misterio de la fe, o este es el sacramento de nuestra fe. Participamos de esa realidad del misterio más profundo de la vida cristiana. Cuanto más vivamos la fe en Cristo, mayor será la comunión con nosotros. Es importante también recordar que la Eucaristía es constitutiva del ser de la Iglesia. Es el modo por el que Cristo se da a sí mismo. Nos da su divinidad, nos da la resurrección y también un aspecto importante: en la realidad tal y como la tenemos nosotros, en nuestra realidad. El Evangelio nos hablaba de que los apóstoles solo tenían 5 panes y 2 peces. Ellos no podían por sí mismos dar alimento a toda esa multitud. Sin embargo, es Jesús el que puede curar y hacer que queden saciados. También nosotros, de la mano de Dios, podemos ser curados y ser saciados. Y esa es la tarea también de Cáritas. Estamos celebrando el Día de Cáritas, que este año tiene como lema: ponte en marcha, tu compromiso mejora el mundo. Nos ha recordado el cardenal que ese compromiso también es el compromiso de la fe y que la Eucaristía es el fundamento permanente de la caridad. La caridad que nos hace evitar la dispersión, que nos hace vivir la unidad, que nos hace ser personas de comunión y no vivir en sospecha frente al hermano, ni poner barreras frente a los demás. Es el amor nuevo que nos da la Eucaristía y que ha pedido también el cardenal al final en esa oración a María: danos la mano a todos, cambia nuestra vida y cambia nuestra relación con los demás. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la redención actual de tu precioso cuerpo y sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Vamos a recibir la bendición
solemne y va a ser expuesto el Señor en la catedral ahora al concluir la celebración eucarística con el canto del Pange Lingua, compuesto por Santo Tomás para esta fiesta. La Eucaristía, que es Eucaristía para ser recibida y como prolongación de la celebración, también es expuesta para la adoración, para ver al Señor presente en la Eucaristía y para sentir también esa cercanía del Señor que viene a nuestro encuentro. Estará expuesto el Santísimo en la catedral durante unas horas para, a partir de las 7 de la tarde, iniciar la procesión por las calles de Madrid. Panem verum. El Verbo se ha hecho carne y ahora nosotros lo adoramos presente en la Eucaristía. Con esta procesión concluye la celebración eucarística, que hoy tiene esta peculiaridad. Habitualmente finaliza la celebración con la bendición, pero hoy se prolonga la celebración, como digo, hasta la tarde, mientras escuchamos el Cantemos al amor de los amores, el canto que fue compuesto para el Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, celebrado en el siglo pasado, y que es tan conocido y asociado también popularmente a esta fiesta del Corpus y a las celebraciones eucarísticas.
Pues así concluye la retransmisión de la Eucaristía desde la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, que este año además ha celebrado los 25 años con un jubileo extraordinario del año mariano. Concluimos la retransmisión y les saluda Daniel Escobar y el equipo que ha retransmitido esta celebración.